Muy buenos días, amiguitos y amiguitas, bienvenidos a un video más, uno de nuestros últimos videos. Estamos ya terminando nuestro proceso escolar, pero por eso mismo tenemos que seguir aprendiendo, nos tenemos que seguir maravillando de este mundo natural, todos desde la casa, cuidándonos mutuamente, cuidando nuestras familias. Y pues vamos a ver hoy unos nuevos concepticos, vamos a ver algo que va a ser muy interesante para cada uno de ustedes y pues ojalá que les guste. Entonces, bienvenidos una vez más a un video de estos de física con los que nos gusta aprender y que disfrutamos mucho. Obvio, Bobis. El tema que vamos a ver el día de hoy son las unidades de medidas presentes en nuestra vida. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que decir cuando vamos a hablar de las unidades de medida es qué es eso de una unidad de medida y para qué nos sirve. Seguramente hemos escuchado de medidas, ¿cierto? Toda la vida de pronto llevamos escuchando de medidas, pero pues vamos a ver cómo están presentes en nuestra vida y cómo nos sirven, qué podemos decir hoy de diferente a eso de pronto que ya hemos escuchado. Seguramente lo que más hemos escuchado es acerca de la regla, pues por varias razones, ¿verdad? Listo. Entonces, lo primero que yo tengo que decir, y nosotros empezamos siempre que vamos a hablar de sistema de medida, diciendo y preguntando qué es medir. Pues resulta que medir es comparar, ¿verdad? Yo comparo un elemento con otro y pues ahí ya sé cuánto, digamos, a cuánto es el equivalente de lo que yo quiero medir. Por ejemplo, aquí quisiera medir esta cinta. ¿Esta cinta cuánto mide? Entonces ustedes me van a decir, profe, necesitamos una regla. Bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo reglas? Si yo simplemente tengo el lápiz. Pues usted compara cuántos lápices es de largo, o sea, su longitud, la cinta. Sabemos que entonces tiene 1, 2 y 3 lápices, ¿verdad? Si tengo 3 lápices, mi unidad, ¿cuál será mi unidad de medida? Será el lápiz, ¿listo? ¿Cuántas unidades necesito? Pues necesitamos 3 unidades, un lápiz acá, otro un lápiz aquí y otro un lápiz aquí, ¿listo? Quiero que lo tengan bastante presente. Muy bien, resulta que estas unidades de medida sí me sirven de pronto para empezar a entender el cuestionamiento de qué es una unidad de medida, pero no me sirven y no las puedo aplicar a todo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuántas unidades de medida es la cinta amarilla? Tengo 3, ¿verdad? 1, 2 y 3 y está perfecto. Ahora yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuántas unidades de medida está la cinta azul? Y ustedes van a decir, uy, un poquito más de 2. Bueno, entonces, ¿cuál es el poquito? ¿Ven? Ya empezamos a tener, por ejemplo, inconvenientes y congruencias, bueno, sí, como inconvenientes y incongruencias entre poder decir que esto mide más o mide menos. Y ahora sí les pregunto, bueno, niños, ¿y la cinta roja? Ustedes van a decir, uy, mide un poquito más de 2. Bueno, pero entonces, ¿cuánto es el poquito más de ese 2? Imagínense que yo tuviese una fábrica de ladrillos, ¿cierto? Y a mí se me ocurrió hacer 1000 ladrillos con la medida de la cinta roja. Resulta que otra persona tiene otra fábrica de ladrillos y se le ocurrió hacer los ladrillos igual de grandes a la cinta amarilla. ¿Qué pasa si llevan los ladrillos de mi fábrica y los ladrillos de la otra fábrica para construir una casa? Pues cierto que eso se daña, se empieza a ver feo y no empiezan a casar porque no son iguales. Para eso es importante y era importante poder establecer una unidad, o sea, una unidad universal. Poder, por ejemplo, decir, bueno, el lápiz va a ser nuestra unidad y ustedes mañana vamos a traer todos una cinta con que mida 4 unidades de lápiz. Entonces todos traían la cinta con las 4 unidades de lápiz. Pero pues como los lápices no se podían utilizar para, digamos que no era una buena fuente confiable para poderla usar de unidad de medida. ¿Por qué? Pues porque el lápiz se gasta, el lápiz usted le tiene que sacar la punta, pero tiene que borrar y eso se va haciendo más chiquito y entonces no, nos perderíamos. Entonces eso lo estandarizamos, ¿verdad? Y nosotros contamos con unidades de medida internacionales que funcionan en todos los países de la misma manera. Muy bien, las unidades de medida entonces nosotros podemos decir que son una referencia que se utiliza para medir o calcular asuntos como la longitud, para lo largo,
el peso, ya vamos a ver para qué, cosas como la masa, la temperatura, por ejemplo la temperatura ya sea corporal o la temperatura del ambiente, el tiempo, para ver qué tan largos son los lapsus, la capacidad, y cuando hablamos de capacidad hablamos de la capacidad, bueno, de dos capacidades, de las capacidades cuando tenemos líquidos, ¿verdad? En botella, y sobre todo también de las capacidades que nosotros tengamos para realizar algún tipo de acción y muchas otras. Nos vamos a centrar realmente como en unas que son como las más importantes. Muy bien, nosotros tenemos el peso. ¿Listo? Digamos que para medir el peso, nosotros tenemos como unidad el kilogramo. Quiero que por favor entonces lo anoten a donde tengan ustedes como sus apuntes. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida para el peso? Cuando hablamos de peso, es el kilogramo. Entonces, vamos a pensar que estas manzanas, ¿cuánto pesan? 2.5 kilogramos. O sea, 2 kilogramos y medio. ¿Listo? Una persona, para esto tenemos, digamos que esos pesos o grameras que sobre todo encontramos en los supermercados y en los Fruver. Cuando nosotros queremos saber cuál es nuestro peso, pues nosotros también tenemos kilogramos y tenemos estas básculas que a veces las tenemos en el baño o que están en el doctor, ¿verdad? Entonces ahí nosotros también sabemos nuestro peso en kilogramos. Y cuando queremos saber el peso de objetos o de cosas mucho más grandes como un automóvil, como un carro, pues ya tenemos las básculas, ¿verdad? Esas básculas. Digamos aquí, ¿cuánto vale? 1200 kilogramos. Entonces vamos a pensar qué diferente fue, digamos que todas estas medidas. Muy bien, cuando quiero calcular la longitud tengo algo, pues es un elemento que nosotros lo conocemos desde los primeros años del colegio, que es la regla. ¿Para qué me sirve la regla? Pues para medir cosas no tan largas como papeles, cartulinas, hojas de cuaderno, para hacer márgenes, es para medir longitudes, o sea, qué tan largo es el papel. Cuando ya tengo, por ejemplo, situaciones para medir, como por ejemplo un vestido, como un pantalón, como la estatura de cada uno de ustedes, pues ya no se puede, bueno, sí se puede con la regla, pero es mucho más dispendioso. Como es mucho más dispendioso, o sea, como más cansón empezar a comparar la regla, que sería lo que nosotros hacemos, pues entonces yo tengo la cinta métrica, que seguramente tienen su mamá y sus familiares. Esa cinta métrica también tiene centímetros, ¿verdad? Nuestra unidad, ¿cuál es nuestra unidad? Ahí nuestra unidad sería el centímetro. ¿Un centímetro de esta cinta métrica es igual que el de acá? Sí, porque esa es nuestra unidad internacional. Un centímetro aquí es igual de largo a un centímetro en China. Sí, igual que en Rusia, igual que en todo lado cuando hablamos de centímetros. ¿Ven? Por eso era lo importante de crear unidades de medida. Digamos, si yo pongo la regla aquí, que yo estaría comparando, acuérdense que yo comparo mi unidad, yo estaría comparando, diciendo, bueno, ¿cuántos centímetros hay? No sé, 10. Y si lo comparo aquí, ¿cuántos hay? Bueno, ya hay 60, ya hay 80, dependiendo de la tela, dependiendo de qué tan largo sea, en fin, unas cosas más, ¿verdad? Y ahora si quiero medir, o sea, si quiero saber la longitud de algo mucho más grande, como por ejemplo una casa, pues utilizo una cinta métrica ya pues mucho más profesional, que ya es mucho más larga y seguramente que también es la que tienen en sus casas y sus papás, sus abuelos, en las cajas de herramientas. Cuando quiero medir el tiempo, mi unidad de medida, entonces sería el minuto. ¿Listo? Eso sí, puedo medir el tiempo de muchas maneras. Yo tengo tengo celulares para medir el tiempo, tengo relojes despertadores y también tengo estos relojes de muñeca. Estos relojes de muñeca pues es exactamente igual. ¿Cuál es mi unidad de medida? Mi unidad de medida es el minuto. Esto es un reloj de pared y cuando quiero medir el tiempo en lapsos mucho más largos, pues porque digamos que lo necesito, yo tengo es el calendario, ¿listo? Pero siempre mi unidad de medida va a ser
el minuto o va a ser la hora. ¿Listo? Entonces ustedes saben, 60 minutos equivale a una hora. El día tiene 24 horas, entonces si yo tengo 2 días voy a tener 48 horas y así puedo ir sumándolo, ¿listo? Y puedo ir sacando también la cuenta de cuántos minutos son. Muy bien, resulta que nuestras unidades de medida, hay muchas más, pero quiero que las dejemos hasta ahí. Resulta que nuestras unidades de medida también nos permiten saber diferentes factores de nuestra familia. Por ejemplo, ustedes ahorita son unas personas jóvenes y ustedes son niños, son menores de edad, y ustedes seguramente en su casa tienen abuelos. Pues resulta que estos abuelos también pues, han vivido más tiempo que ustedes, entonces estas personas van disminuyendo sus capacidades, ¿verdad? Por ejemplo, sus capacidades de movimiento y sus capacidades, por ejemplo, para levantar pesos, para levantar estas unidades de medida que veíamos del kilogramo, ¿verdad? Resulta que nosotros también las unidades de medida las podemos utilizar para saber qué tan grandes o qué tan grandes no estamos respecto a años. Cuando nosotros somos bebés somos muy chiquitos, vamos creciendo y a medida que vamos creciendo nos vamos volviendo como más gorditos, ¿cierto? Entonces esta cúspide sería como, digamos, la edad donde somos más altos, porque nosotros también alcanzamos una altura. Y somos pues mucho más gorditos, ¿verdad? Ustedes están como por aquí, como que son los del saco verde. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Vamos creciendo en cuanto a nuestra masa corporal, o sea, que tan grandes y como que el cuerpo también, qué tan ancho es, qué tan corpulento es. Y respecto también a nuestra estatura, nosotros vemos que, por ejemplo, cuando uno ya se vuelve anciano, también uno empieza a disminuir su estatura, ya no es tan gordo, sino que disminuye también su peso y pierde capacidades. Por ejemplo, ustedes cuando están aquí, cuando son niños, ustedes no pueden cargar, por ejemplo, 6 bolsas de leche, les pesa bastante, sus capacidades físicas están limitadas, pero cuando ya no están aquí, sino cuando están como por aquí, ustedes ya pueden cargar las bolsas de leche sin mayor esfuerzo. Resulta que cuando estamos aquí, esas capacidades físicas yo también las voy perdiendo. ¿Listo? También seguramente ustedes han visto o han escuchado que sus abuelos, sus papás dicen: no, eso, el tiempo ya no es como antes, el tiempo ahora se pasa rápido. Resulta que eso también es una condición biológica de ir envejeciendo. Nosotros empezamos a percibir el tiempo de otra manera. Usted más o menos ahorita sabe cuánto equivale una hora, así no esté mirando el reloj. Resulta que también nuestras capacidades y nuestra percepción del tiempo va cambiando. Entonces, estas unidades de medida, como por ejemplo son la longitud, o sea, qué tan altos somos, van disminuyendo. Nuestra capacidad de realizar algún trabajo, o sea, hacer un movimiento, no hablando de trabajo como ir a la oficina, sino trabajo de poder cargar una caneca, poder cargar, no sé, un bulto de papas, lo que sea, eso también va disminuyendo cuando nosotros tenemos muchos más años, ¿verdad? Entonces estas unidades de medida se ven afectadas para nosotros, o sea, solo para nosotros, sí. Nuestras unidades de medida van cambiando y nuestra percepción también va cambiando de acuerdo a nuestros años. Entonces quiero que se lleven, por favor, la idea de que las unidades de medida están presentes en nuestra vida y lo están a lo largo de todos nuestros años. ¿Listo? Que también estas unidades de medida se van a ver afectadas y sus capacidades para realizar, digamos, alguna acción que seguramente hacían antes, también se van a ver disminuidas. Por ejemplo, de recorrer también longitudes. Seguramente ustedes pueden jugar fútbol y pueden correr 2 horas y no, digamos que no se cansan tanto. ¿Qué pasaría si usted pone a un bebé a correr 2 horas? Pues también sus capacidades se verían disminuidas, ¿verdad?
Entonces es para que tengamos presente que las unidades de medida también se ven afectadas, sí o sí, de acuerdo a los años que tengamos. Muchísimas gracias, espero que este video les haya gustado, que le den like, que comenten, que se suscriban. Si tienen alguna pregunta, escríbanla en este video y vamos a darle respuesta a todas las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, hasta una próxima, amiguitos, que estén muy bien, hasta luego.